Hola muchachada, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta clase de trigonometría. Espero que esta vez sí que se escuche bien porque grabé este vídeo sin audio y lo estoy volviendo a hacer. Y bueno, espero que sirva para pues, avanzar un poquito en los conocimientos que tenemos de esta materia. Bien, como recordáis, estábamos viendo trigonometría. Muchos apartados del tema no los íbamos a ver, pero sí que el punto 1 y el punto 2 lo habíamos visto. El punto 3 lo vimos también con sus relaciones y trabajamos este apartado con ejercicios que estaban corregidos en clase y si os acordáis, pues nos habíamos quedado un poquito en este apartado, punto 4 de razones trigonométricas en los que pues íbamos demostrando por qué los senos de 30, 45 y 60 tenían esos valores y no otros. Os dije que esto no iba para examen ni siquiera era necesario, pero sí que creo interesante, ¿de acuerdo?, que trabajemos un poquito las demostraciones pues, para ir entendiendo estas cosas. Bien, los ejercicios no es preciso que los hagáis, 15, 16 y 17, simplemente un poco pues una visión de todo esto, de dónde vienen las cosas, para ir entendiendo, sobre todo porque este tema al año que viene, en primero de bachiller, pues va a adquirir una dificultad importante y si pues los que tengáis más interés queréis ir adelantando un poquito, pues perfecto. Es lo que vamos a hacer hoy, justo, ¿de acuerdo? Pues en algunos puntos como es, por ejemplo, el 6, ¿de acuerdo? Todo esto no va para examen, seguramente, pero sí que os puede ayudar a tener una mejor visión de lo que sería la trigonometría. Por lo tanto, podemos decir que este vídeo es una ampliación al temario, ¿de acuerdo? Muy bien, una de las cosas que vamos a trabajar es el signo de las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay veces que vamos poniendo ángulos y nos va saliendo valores positivos y negativos? Pues bueno, vamos a verlo. Mirad, es bastante sencillo. Si os fijáis, y si recordáis, el seno era el cateto opuesto partido a la hipotenusa. Por lo tanto, si nos centráramos en el primer cuadrante, el cateto opuesto de este ángulo alfa se encuentra aquí, en valores positivos del eje Y. Mientras que el coseno, que era el cateto contiguo, se encuentra también en valores positivos del eje X. Por lo tanto, cuando yo calculo el coseno, que será un valor positivo dividido la hipotenusa, que va a ser un valor positivo, me va a dar más. Cuando lo haga con el seno, que es el cateto opuesto, también más. Y la tangente, recordar que al dividir más entre más, pues va a dar más. Por lo tanto, en el primer cuadrante, cualquier ángulo que pongáis de 0 a 90, los resultados de seno, coseno y tangente van a ser positivos. No va a ocurrir lo mismo en el segundo cuadrante. ¿Qué ocurre? Pues que si os fijáis aquí, las X ya están en valores negativos. Por lo tanto, aquí el coseno, que es quien va con las X, va a tener un valor menor que 0, negativo. El seno, como va con las Y, siguen estando en valores positivos, sí que dando positivo. Y la tangente, al dividir seno entre coseno, más entre menos, pues vamos a obtener una tangente negativa en el segundo cuadrante. ¿Qué ocurre en el tercer cuadrante? Pues que tanto las X como las Y son negativas, por lo tanto vamos a esperar senos negativos y cosenos negativos. Pero al dividir la tangente seno entre coseno, menos dividido menos, vamos a obtener tangentes positivas. Por último, en el cuarto cuadrante, fijaros, en el cuarto cuadrante me encuentro con I's negativas, pero ahora las X ya han vuelto a positivas, por lo tanto va a ser algo contrario, ¿vale?, al segundo. Cosenos positivos y senos negativos debido a que las Y son negativas. La tangente vuelve a salir negativa al dividir, en este caso, menos partido más. Bien, aquí tenéis un resumen de estos signos, yo creo que es sencillo de entender, pero nos puede ayudar a la hora de entender un resultado o si nos saliera un valor negativo, pero sabemos que estamos, por ejemplo, en el primer cuadrante, pues saber que algo estamos haciendo mal en algún ejercicio de física, etc. Muy bien, aquí el libro recoge las razones trigonométricas de los ángulos más importantes, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, de las razones seno, coseno y tangente. Muy bien, como la mayoría tenéis ya calculadoras Classwidth, estas ya os empiezan a dar estos resultados tal cual, pero bueno, es interesante que veáis cómo pues, van saliendo valores negativos, que algunos no existen, algunas tangentes no van a existir. Y bueno, es interesante un poquito de reflexión sobre esto. Los ejercicios 21, 22 y 23 pues tampoco son necesarios que los hagáis, solamente si tenéis curiosidad y queréis practicar. Y sí que comentaros una aplicación que tiene todo esto, que es cómo pasar cualquier ángulo que se encuentre en el segundo, tercer y cuarto cuadrante, pasarlo al primer cuadrante. Es relativamente sencillo. Aquí tenéis un ejemplo resuelto con el que podéis seguir la explicación de una manera muy, muy simple.
Nos dan tres ángulos, 135, 240 y 330, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, y podemos ver que cualquier ángulo del segundo cuadrante lo puedo traspasar al primero. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cojo 180 y le quito ese ángulo, ¿de acuerdo? Entonces voy a obtener los mismos resultados, lo único que tengo que tener cuidado son con los signos por si esa ración trigonométrica ha pasado, ¿de acuerdo?, de un signo más a un signo menos. Vamos allá, por ejemplo, seno de 135 sería lo mismo que el seno de 180 menos 135, que es 45. Podéis probar en la calculadora. Ponéis seno de 135, ponéis seno de 45 y veréis que da el mismo número. Lo mismo ocurrirá con el coseno. Lo único que hay que tener cuidado es que como los cosenos se encuentran aquí en valores negativos, yo le he de poner un signo menos para igualar ese signo. Por lo tanto, el coseno de 135 es igual a menos el coseno de 45. ¿De acuerdo? Es sencillo, ¿de acuerdo? De entender. Para el tercer cuadrante ocurre lo mismo, pero como el ángulo ya ha pasado de 180, lo que voy a hacer es quitarle a ese ángulo 180. Por lo tanto, me quedará un ángulo que es fácilmente fácil de calcular en el caso de que no tuviera, por ejemplo, la calculadora, ¿no? Entonces, 240, seno de 240 es igual a menos seno de 240 menos 180, que es 60. Por lo tanto, seno de 240 es igual a menos seno de 60. El menos es porque estamos en valores negativos de las y y de las x. El coseno también va a tener el signo menos. Coseno de 240 es igual a menos coseno de 60. Y en el cuarto cuadrante lo vamos a hacer quitándole toda la vuelta completa. A los 360 le quito todo el ángulo del tercer cuadrante y me quedará este angulito pequeño, que es el que yo transpondría al primer cuadrante. Por lo tanto, en este caso, 330, seno de 330 es igual a menos seno de 360 menos 330, que da 30. Por lo tanto, el seno de 330 coincide con el menos seno de 30. Lo podéis comprobar con la calculadora. Y los cosenos, como estamos en x positivas, pues no hace falta. El coseno de 330 es el mismo que el coseno de 30. ¿Qué os parece? Aquí tenéis el ejemplo, lo podéis visualizar, es sencillo, podéis probar alguno, si queréis, el 24 o el 25 pueden ser interesantes para ir practicando esto. Ya os digo que no son cosas que vayamos a usar en el examen, pero sí que nos pueden dar herramientas al curso que viene o en ejercicios de física, plano inclinado, etcétera, etcétera, que me pueden dar recursos a la hora de calcular alguna cosa con mayor facilidad o mayor comprensión, sobre todo, que en matemáticas es muy interesante. Bien, aquí en esta hoja también algún comentario breve y pasamos enseguida a los problemas. Bien, aquí esto ya lo hablamos en clase, todo lo que hay en esta hoja lo hablamos un poco en clase por encima, pues sobre todo para que intentarais entender qué es un ángulo complementario, suplementario o opuesto. Bien, si nos centramos en esta figura, si os fijáis tenemos alfa y beta, son dos ángulos que están aquí complementarios, ¿de acuerdo?, al ángulo recto de este triángulo. Bien, ¿qué viene a decir esto? Pues si os fijáis, alfa tiene su cateto opuesto en C y su cateto contiguo en B, mientras que para beta, C es el contiguo y B es el opuesto, siendo para los dos A la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando calculo el coseno de un ángulo me va a coincidir con el seno del otro, ya que el cateto opuesto para uno es el cateto contiguo para el otro. Lo mismo va a pasar, ¿vale?, al revés. No ocurre lo mismo con las tangentes. Fijaros, la tangente coincide con la inversa del otro ángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado con estas cosas. El ángulo complementario es el que se produce entre 90 menos el ángulo que tengo a mi lado o el que yo quiero estudiar. El suplementario es lo mismo con 180, como hemos visto en el ejercicio anterior, en la hoja anterior, para sacar los signos, y el opuesto es el que se daría por 300, debajo, ¿no?, en 360. Bien, esto puede ser útil, pero ya os digo que lo más importante es que esperéis estas cosas de aquí, que a veces, pues bueno, pues nos vamos a aprovechar de ellas en algunas ecuaciones trigonométricas en cursos posteriores o incluso en algún ejercicio de física. Otra curiosidad se encuentra en el punto 7.2, que es cuando el ángulo supera los 360 grados. Esto significa que ha dado varias vueltas. Como ya os dije en clase, yo le puedo ir quitando 360 grados, le voy quitando vueltas hasta que se quede en el último ángulo, ¿vale?, en el último trocito que haya recorrido de la última vuelta. Ese ángulo coincidirá, la razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, con el ángulo grande.
¿de acuerdo? Por lo tanto, es lo mismo calcular un ángulo muy grande a ir quitándole 360 en 360, ir quitándole capas, vueltas, hasta llegar al último trocito de vuelta que no ha llegado a completar. ¿De acuerdo? Esto también, pues bueno, puede ser útil, pero ya os digo que hoy con las calculadoras, pues todo esto no lo podemos evitar. Aquí tenéis también algún ejercicio con el que podríais practicar, pero ya os digo que totalmente de forma voluntaria. Bien, por último llegamos al apartado más importante y donde me voy a frenar, porque luego estos ejercicios van a derivar en cosas un pelín más complejas, ¿de acuerdo? Que os explicaremos en un siguiente vídeo dentro de poco. Bien, son las aplicaciones. ¿Para qué sirve todo esto? Pues bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es para resolver triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunas cosas que debemos de saber. Por ejemplo, cuando tengo dos lados, pues puedo utilizar el tercero a través de Pitágoras. Ya os dije que esto quedaba un poco menos elegante que utilizar la trigonometría, pero es una opción válida, matemática, por lo tanto tiene la máxima calificación también. Lo que pasa es que si conozco dos lados, pues puedo sacar el ángulo, ¿vale? A través de, pues si son los dos catetos, pues la tangente, si es un cateto y la hipotenusa, pues el seno o el coseno, sacar el ángulo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues sacar el otro lado, ¿de acuerdo? Pero con Pitágoras sería más que válido. Muy bien, ¿cómo puedo sacar el ángulo? Pues bueno, esto creo que en clase no estaba del todo explicado, pero cuando yo ya, por ejemplo, tengo un ángulo, ¿de acuerdo? Pues o bien por la suma de los tres da 180, o si no, utilizando la tecla Shift coseno o Shift seno, ¿de acuerdo? Ahora esto en algún ejercicio práctico lo veremos y lo entenderéis. Pero bueno, sigamos un momentito por aquí, ¿vale? Y no adelantemos cosas. Dice, para calcular uno de sus ángulos agudos, utilizamos la razón trigonométrica que relaciona los dos lados conocidos, lo que os he dicho. Depende de los lados que tengamos, pues el seno, el coseno o la tangente. ¿Qué hacemos cuando tenemos conocido un lado y un ángulo? Esto es un poco lo que la trigonometría nos ayuda. Podemos calcular el otro ángulo considerando que los tres ángulos tienen que sumar 180, lo que hablamos de que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Pero también podemos calcular los lados desconocidos utilizando razones trigonométricas que relacionan el lado y el ángulo conocido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo que yo creo que es bastante sencillo de seguir, ¿vale? Fijaros, nos dan este triángulo rectángulo donde conozco la hipotenusa, un cateto y desconozco los tres ángulos, aunque sé que este es el ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, me falta por calcular beta, alfa y c. Bien, c lo puedo sacar por Pitágoras, lo podría sacar también, ¿vale? Por alguna razón trigonométrica a posteriori. Pero, bueno, el libro decide usar Pitágoras, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, la raíz de esto que da 15, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo los tres lados. Ahora necesito calcular alfa y beta. Uno de los dos. Con saber uno de los dos, ya luego con la regla de que los tres ángulos sumen 180 es suficiente. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mirad, el libro ha elegido el coseno. Coseno de alfa es cateto contiguo, 8 partido hipotenusa, 17, ¿vale? Bien, ¿cómo sacaría yo de aquí el ángulo? Esta es la novedad. El ángulo lo sacaría utilizando la tecla inversa de la calculadora del coseno. Para eso apretaré Shift cos o Shift sen o Shift tang, ¿vale? De 8 partido 17. Y eso me va a dar un número decimal al que yo, ¿vale? Si quiero expresar de esta forma como viene aquí, que son 61 grados, 55 minutos, 39 segundos, debo apretar en la tecla de la calculadora que tiene justamente estos tres simbolitos, el del grado, el del minuto y del segundo. Esa tecla me pasa un número decimal, que sería un ángulo en forma decimal, me lo pasa de acuerdo a forma sexagesimal, es decir, me lo expresa en forma de ángulo en grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Bien, como yo ya sé lo que vale alfa, sabía que había un ángulo de 90, pues si yo sumo alfa y 90 y se lo resto a 180, me dará lo que valdría el siguiente ángulo. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer de forma decimal y luego volverlo a pasar, o bien utilizando la tecla que os he dicho de minutos, grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? ¿Se entiende? Bueno, luego espero vuestros comentarios en el vídeo o a través del correo electrónico. Vamos con este segundo ejemplo. Bien, ¿aquí qué nos dan? Mirad, aquí nos dan solamente un lado y un ángulo. Aquí nos dan aún menos información. Pero como tengo un cateto,
¿vale? Contiguo y un ángulo, puedo montarme un coseno. Con este coseno yo podría sacar perfectamente ese ángulo, ¿de acuerdo? O podría sacar lo que vale la hipotenusa, ¿de acuerdo? Que es C. El libro empieza sacando los ángulos. Si tengo 90 y tengo 30, son 120, hasta 180 ya sé que beta valdrá 60. Por lo tanto, ya tengo los 3 ángulos. A partir de ahí, pues fijaros, la tangente de 30 va a ser cateto opuesto partido cateto contiguo, de aquí sacaría la B como 4 por tangente de 30, 2,31. Y con el coseno de 30, como os estaba diciendo antes, tengo el cateto contiguo, pero no tengo la hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa la despejaría subiendo arriba, el coseno bajando abajo, y obtendría que esto va a dar 4,62 centímetros. Bien, siempre hay varios caminos. El libro os muestra uno, pero hay otras opciones. Puedo sacar primero con una razón un ángulo, luego con ese ángulo otra razón saco un cateto. Hay muchos caminos, ¿de acuerdo? Así que bueno, en la idea de lo posible, estos ejercicios sí que serían interesantes que los practicarais, ¿de acuerdo? 32, 33, 34, si os da tiempo, después de los que os hemos ido pidiendo y de la hoja de voluntarios que luego vamos a repasar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, ¿a dónde nos lleva esta resolución de triángulos y rectángulos? Pues a la resolución de un montón de problemas teóricos, pues bueno, donde hay que tener un poquito más de imaginación. Pero esto lo vamos a dejar para un segundo vídeo donde os vamos a explicar diferentes tipos de problemas y cuáles son sus métodos de resolución, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que hasta aquí el vídeo es suficiente y más que interesante. Aquí os voy a dejar ahora lo que teníamos que tener más o menos trabajado. ¿De acuerdo? Hasta el día 17 estos ejercicios que ya teníamos más que hechos, incluso corregidos en clase, y para mañana, día 24, pues deberíamos de tener estos de aquí, ¿de acuerdo? En breve os empezaremos a enviar correcciones para que los tengáis. Son todos ejercicios de los primeros puntos del tema y, pues bueno, también a partir del día 24 hasta el 27, pues de la hoja que os subimos a la web del cole, pues preparar estos de aquí, que son también interesantes, e iremos luego explicando cómo se hacen los problemas y iremos enviándoos un poquito más de información. Así que chicos, mucho ánimo, vamos a continuar trabajando, vamos a intentarlo, ¿vale? Mucha energía que os envío desde aquí, ánimo y cualquier duda ya sabéis, por favor, YouTube, correo electrónico o cualquier formato que queráis para contactar con nosotros para intentar ir ayudándoos en este tema de trigonometría. Venga, os envío un besote fuerte a los alumnos de cuarto y nos vemos en próximos vídeos. Bueno, o nos oímos por lo menos. Venga, hasta luego.